Quiero demostrarme a mí mismo que soy capaz de llevar mi despacho de abogados bajo las directrices de una empresa. Estoy en un proceso de hacer una planeación estratégica para los siguientes años. Quiero digitalizar mis procesos. Tú tienes que invertir el tiempo en las nuevas generaciones de manera desinteresada, ¿no? Tú tienes que ayudar a la gente como profesionista. Creo que es una obligación moral como profesionista, sobre todo con la oportunidad que yo tuve de que a mí me dedicara tiempo un abogado formado y me enseñara a pensar y a razonar como abogado. Pues yo siento como ese compromiso de toda la gente que pasa por mi despacho. No me gustaría jamás crecer lejos de mis hijos o no verlos crecer. Sí. Yo tuve una infancia complicada. Yo me quedé sin mamá a los 7 años. Mi papá no vivía en la casa y crecí básicamente con mis hermanos. Te llevan a un abismo, una profundidad muy grande de dolor, en donde tú mismo dices, ¿cómo puede ser que yo esté haciendo cosas que yo mismo repruebo simplemente porque estuve en un momento de emoción o de estrés o que me sentía acorralado y reaccioné de esta manera? Y cuando crees que mañana ya lo vas a poder hacer y te das cuenta que el proceso no es tan fácil, pues empiezas a recurrir a buscar ayuda. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast Conectando con Ciencias. El día de hoy quise algo bien diferente. Invité a un muy buen amigo que es abogado. Mariano León, ¿cómo estás, Mariano? Muy bien, Fernando. ¿Y tú? Muy buenas tardes. Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Gracias, amigo, por estar aquí. Gracias a ti. ¿Por qué? Bueno, Mariano es algo bien particular porque además de ser abogado, y eso implica ya muchas cosas, ¿no? Es empresario y durante un tiempo estuvo promoviendo funciones de box. Entonces, esta es una plática un poco diferente, un poco disruptiva. Mariano, primero, ¿por qué decidiste ser abogado? Sabes que desde chico la gente me decía, oye, tú vas a ser abogado de grande, tú vas a ser abogado de grande, ¿no? Y creo que la percepción de la gente para decirle a un niño que va a ser abogado de grande normalmente está orientada en que le gusta discutir, en que no se conforma con la respuesta que le dan, ¿no? Y creo que la abogacía es mucho más complejo que eso, pero no sé si esos comentarios a temprana edad influyeron en mí, porque yo desde que estaba en segundo de secundaria yo sabía que quería ser abogado y todos que me preguntaban yo les decía, yo voy a ser abogado. Y la gente me decía, claro, tienes finta de abogado. ¿Pero en tu casa había algún abogado o viste Nadie. alguna serie, viste Suits, algún tipo de serie así? Dijiste, yo quiero ser como Harvey Specter, ¿alguna? ¿No? Nada, realmente no tuve una inspiración. En mi casa mi papá era piloto aviador, mi hermano mayor economista, el que le sigue piloto y así. Todos están, otro hermano también es economista, otro es administrador. Soy el primer abogado en la familia. Perfecto. ¿Y eres abogado litigante o eres un abogado más de comercio? ¿Cómo es? Así es, yo soy abogado postulante, que quiere decir que represento a los particulares frente a los tribunales. Okay. Y principalmente me oriento a 2 materias, la materia mercantil y la materia penal, que está ligada al tema mercantil porque yo me especializo en delitos patrimoniales, es decir, aquellos ilícitos que tienen que ver con la protección del patrimonio de las personas. Eso es mi core en materia penal. Oye, Mariano, pero por ejemplo, ¿cómo te preparas en un caso difícil cuando tienes un adversario que muchas veces tú sabes que tiene más recursos que tú y posiblemente tenga más posibilidades de ganar el caso? ¿Cómo te preparas para poder hacer una argumentación correcta? Mira, yo te lo dividiría en dos aspectos. La parte profesional, pues te preparas leyendo, te preparas investigando casos similares, leyendo resoluciones donde se han resuelto temas de esa naturaleza, y pues eso te va a dar una base de una preparación profesional. Pero a la par de eso, pues está la persona, ¿no? Y las personas, por más que podamos proyectar seguridad al momento de una audiencia, pues el proceso previo también surgen miedos, surgen incertidumbres, y pues este proceso yo creo que es la escuela de la vida la que te va enseñando, un poquito mezclado con necesidad de tengo que hacerlo. Creo que el hecho de que exista siempre ese motivador de no tengo más opción que hacer esto, al final de cuentas, pues como dicen por ahí, te va poniendo la piel un poco más gruesa y va siendo un poco más objetivo en esta toma de decisiones cuando se involucran tantas emociones.
Creo que también ahí radica cuando hablamos de abogados expertos, ¿no? Un abogado a lo mejor experto no es tanto que a lo mejor sepa más que otros, sino que a lo mejor ha estado más veces expuesto a ciertas situaciones en donde ha tenido que autorregularse para poder defender objetivamente una postura. Es un proceso difícil, es un proceso complejo, pero ciertamente la práctica y la insistencia y las ganas es lo que te va dando esa herramienta para cada vez sentirte más seguro de enfrentarte a situaciones complejas como las que mencionas. Oye, fíjate que te voy a preguntar algo que se lo he preguntado a varios empresarios, pero aquí en tu caso es particular porque tú, además de ser empresario, eres abogado. Así es. ¿No te ha pasado que en algún momento un socio tuyo te traiciona y no sé, te roba el dinero o te hacen... Déjame formularla bien. Bueno, esta pregunta que te voy a hacer se le ha hecho a muchos amigos que son empresarios, pero en tu caso es particular, porque además de ser empresario eres abogado. ¿No te ha tocado que algún socio tuyo en algún momento te haya defraudado, te haya traicionado y hayas perdido dinero por esto? Como tal, defraudarme, no. He tenido varios socios a lo largo de mi vida y hemos terminado las sociedades principalmente porque decidimos tomar rumbos diferentes. Pero bien. Pero bien. Ok. Así es. Sí, es que normalmente uno dice, tengo que buscar un abogado antes de hacer el acta constitutiva, antes de hacer el acuerdo, para evitar algún problema. Entonces, como tú ya lo traes, inclusive traes ambas cachuchas, te vas a preparar muy bien antes de hacer cualquier acuerdo. Pues mira, sabes, como dicen por ahí, al herrero asadón de palo en su casa, no sé cómo dice el dicho, ¿no? Así es, claro. Entonces, es esta costumbre de a veces hacer los negocios en el calor de las emociones o del momento y de pronto descuidar un poco la parte legal. Pues yo también he incurrido muchas veces en esas situaciones, pero creo que algo que te ayuda mucho a prevenir los problemas es siempre hablar con transparencia y siempre dejar las reglas claras, al menos verbalmente. Y pues cuando tratas con gente decente, las cosas se respetan al final de cuentas. Ese es el tema. Cuando es gente decente no hay problema. El tema es que muchos no son tan decentes. Claro, así es. Mariano, ¿cómo te dio de repente el meterte a promocionar peleas de box? Bien raro. Fue muy casuístico. Sabes que yo de niño tengo algunos recuerdos de cuando peleaba Mike Tyson o Julio César Chávez, que alguno de mis hermanos mayores prendía la tele en la casa. Pero no era así como esa tradición de todos los domingos o todos los sábados en la noche sentarme en la sala de la casa a ver el box y demás. Realmente yo no viví esa cultura del box como muchos mexicanos sí lo hicieron en esa época. Yo tenía alrededor de 23 años, me acababa de graduar de la carrera y quería ponerme a dieta y encontré un gimnasio de box en el Centrito Valle y empecé a ir a entrenar. Y empecé a bajar de peso y me empezó a gustar mucho el box y al cabo del tiempo me dijeron que iban a cerrar ese gimnasio y uno de los entrenadores me dijo, oye, hay otro gimnasio que está muy bien, pues igual y te podrías ir a entrenar allá ya que te gustó tanto. Y me fui a ese otro gimnasio y conocí a una persona que era entrenador de la selección del estado y a través de él empecé a conocer a boxeadores y me di cuenta que pues los boxeadores amateur, si querían pasar a la vida profesional, pues el brinco estaba muy, muy distante, ¿no? Entonces, con cierta ilusión, yo venía de que quebrara mi primer restaurante que tuve. Entonces, pues ya realmente el tema del box no lo hice a ciegas, o sea, siempre lo hice pensando en que quería hacer del box un negocio, no lo hice netamente por pasión. Obviamente había una pasión detrás de ello que fue lo que me impulsó a hacer todo lo que hice. Claro. Pero siempre quise hacerlo con ganas de no perder dinero, obviamente, y dos, pues con ganas de que pudiera convertirse en un negocio, ¿no? Entonces, en este camino hay una historia ahí bien particular porque mi esposa es de Los Mochis, Sinaloa. Entonces, hace algunos años no había vuelo directo de Monterrey a Los Mochis y cuando íbamos a Los Mochis volábamos a Culiacán y sus papás nos hacían favor de mandarnos a un chofer que nos fuera a recoger. Y resulta que este chofer pertenecía al gremio del transporte público en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y hay un boxeador, ex campeón mundial, me parece que 3 veces fue campeón mundial, se llama Humberto La Zorrita Soto, uno de los grandes exponentes del boxeo mexicano. Él tiene transporte público, entonces por el tema del transporte público conocí a este chofer y siempre nos íbamos platicando de box en el trayecto de Culiacán a Los Mochis. Y pasaron algunas cosas.
A través de él conocí a Humberto Zorrita Soto y a través de Humberto Soto conocí al que era su manejador, una persona de Tijuana. Y él me dijo algo bien claro, me dijo, oye, te veo muy entusiasmado con el tema del box. Yo llevaba mis videos de los muchachos que entrenaban en el gimnasio y demás. Me dijo, nomás te voy a decir algo, si quieres ser promotor de box, tienes que hacer funciones de box. Si no, pues no eres promotor de box. Me dije, ¿cómo se hace eso? Me dijo, pues para empezar tienes que juntar boxeadores, armar el matchmaking y montar un evento. Empecé primero en copromoción con otra empresa que también iba empezando, otra empresa local. Hicimos una función de box, más bien organizada por ellos, y yo metí algunas peleas ahí pagadas por nosotros. ¿Dónde fue la función? En el Cortijo San Felipe, aquí en San Pedro. Ya no exige, claro. ¿te acuerdas? Sí, La placita de toros. Claro. Sí. Ahí fue la primera función donde participé con algunos boxeadores. Y posteriormente tengo un muy buen amigo que es de Ciudad Victoria, entonces él tenía una discoteca que quería llevar eventos y demás, y me preguntó, ¿de cuánto me cobras por hacerme una función de box? Y le dije, no, pues no te cobro, mejor vamos viendo cómo las hacemos y no perdamos dinero, y si un día queda dinero, pues nos repartimos. Y con la mejor de las buenas intenciones, así fue como estuvimos haciendo box varios años, principalmente en Ciudad Victoria, y ahí alternaba, hacía algunas en la Monumental, aquí en Monterrey, y empezaba a buscar otros foros. Y a través de este proceso de hacer funciones de box, pues los boxeadores van agarrando récord, es decir, pues cada pelea, pues su primer pelea, segunda pelea, tercera pelea, entonces llega un momento en que los boxeadores pues ya tienen 10 peleas, 15 peleas, y los que pues son buenos pues van ganando, ¿no? Entonces empiezan a llamar la atención de otros promotores que tienen a lo mejor más recursos o más alcance, y ese fue mi caso. A través del desarrollo de algunos boxeadores en funciones locales, llamamos la atención de otra empresa más grande, y ellos nos invitaron a empezar a coproducir funciones de televisión, y empezamos a representar peleadores juntos, y así fue como inició toda esta aventura del box, que pues terminamos coronando un campeón mundial en Japón, un campeón mundial en Los Ángeles. El de Los Ángeles, literalmente, su carrera se hizo en Ciudad Victoria, el inicio de su carrera fue en Ciudad Victoria. Y me tocó vivir otras experiencias, también ganando campeonatos mundiales, pero no con peleadores que yo representaba, sino ya más bien como acompañando al equipo de quien era mi socio comercial en esa época, yendo a apoyar a los boxeadores y demás, y pues fueron experiencias maravillosas, ¿no?, que tuve la oportunidad de vivir. ¿Y en qué pasó? Básicamente el box, pues dependes de tener un contrato con la televisora que te compre el contenido, y como sabes, pues los medios televisivos han ido pues migrando a medios de streaming, medios digitales y demás. Entonces yo asumo que el negocio de las televisoras cambió, y en ese sentido Televisa en algún momento nos dijo que pues ya iba a ser el último año de contrato, y ya no se renovó ese contrato. Entonces yo siempre me he dedicado principalmente a la abogacía, nunca he dejado ese rubro de mi vida. Entonces sentía que me había distraído un poco en el tema del box, y quise retomar y echarle todas las ganas al tema de mi despacho, porque sentí que no había tenido el crecimiento en esos años que me fui al box, no había tenido el crecimiento que me hubiera gustado tener, y entonces pues me reorganicé y me regresé a la oficina, y decidí dejar el box en stand-by. ¿Qué aprendiste de interactuar con los boxeadores? Híjole, muchísimas cosas. Lo sé, porque tú vienes de una formación académica, y la mayoría de ellos ese no. es el reto. Ese es el Por principal contraste. Okay. Ese es el principal contraste. La verdad, sí es una brecha grande. Te puedo decir que en el boxeo conocí gente sumamente valiosa, conocí amigos que hoy por hoy tengo, que son personas que forman parte importante de mi vida y a quienes les tengo un gran cariño. ¿Como de los boxeadores estamos hablando? Algún par de boxeadores por ahí, okay. Y algún par de entrenadores por ahí también que han sido personas, que son personas muy finas en su trato, muy finas en su esencia como seres humanos. Y también conocí personas que pues te dan ganas de nunca volver a ver en tu vida, ¿no? Yo creo que un factor importante es el tema de la envidia. La envidia es una palabra fuerte, y es difícil decir envidia, porque puede sonar a que tú sientes que te tienen envidia a ti, pero a veces son envidia a las circunstancias, no propiamente a uno mismo. Entonces hay mucha gente en el medio del box que ha sido históricamente maltratada, que ha sido históricamente ignorada, que ha sido
relegada históricamente. Entonces de repente viene un promotor nuevo, empieza a promover nuevos peleadores, los peleadores empiezan a salir en la tele, pues el medio, hay quien inteligentemente dice déjame buscar cómo me uno a ellos para que a mí también me apoyen, y hay quien desde afuera dice no, estos cuates no saben ni qué están haciendo, los nuevos nada más le están regando, etcétera, etcétera. Sí. Entonces eso es algo que hace muy ásperas las relaciones en el tema del box. Y que definitivamente no estoy hablando de la totalidad del medio del box, pero ciertamente como en todos los rubros, como en la abogacía, como en todos los rubros existen estos factores, en el box creo que es algo que está muy marcado este tema, ¿no? Oye, qué interesante, pero por ejemplo en tu empresa, ¿a qué aspiras? ¿Qué aspiras lograr con ella en los próximos 5 años? Quiero libertad financiera, ese es mi objetivo. ¿En 5 años? En 5 años. En 5 años quiero demostrarme a mí mismo que soy capaz de llevar mi despacho de abogados bajo las directrices de una empresa. Estoy en un proceso de hacer una planeación estratégica para los siguientes años. Quiero digitalizar mis procesos y quiero estar a la vanguardia en temas de tecnología, digitalización, etcétera, para poder prestar servicios como se vayan a prestar en el futuro. Estoy tratando de estar un paso adelante en ese tema, tanto en organización como en digitalización, y pues tratar de funcionar a través de una plataforma digital en el despacho. Ya estamos en ese proceso. Un buen amigo nos está apoyando y nos está orientando. Para mí, el eje rector de mi vida es mi familia, son mis hijos. Entonces, desde el punto de vista personal, ¿a qué aspiro? A seguir teniendo tiempo libre para poder convivir con mi familia, con mis hijos, seguirlos viendo crecer y disfrutarlos. Y profesionalmente, pues quiero seguir tratando de innovar y seguir intentando en mi despacho para tener una satisfacción yo mismo de que no estoy en el mismo lugar que estuve ayer, ¿no? Oye, por ejemplo, en temas de la inteligencia artificial, ¿cómo va a beneficiar eso a una profesión como la tuya de leyes? Ya lo está haciendo, ya beneficia mucho. Sin temor a decirlo, te puedo decir que hoy por hoy utilizamos inteligencia artificial no para resolver cuestiones jurídicas, sino para el proceso de depuración de información y ciertas cuestiones de este tipo, para sintetizar información. De pronto, pues cada semana, por ejemplo, la Corte emite todas sus jurisprudencias de la semana, más los criterios que no son jurisprudencias, y entonces pues es un trancazo de información que sale publicada todos los viernes, y claro, lo objetivo, lo correcto es procesarla y leer toda esa información. La realidad es que a veces el día a día no te da oportunidad de estar revisando absolutamente todo lo que sale, y por ejemplo la inteligencia artificial es una muy buena herramienta para sintetizar esta información, leerlo a manera de bullets y decidir, mira, estos 3 temas son interesantes para mi actividad, me voy a profundizar en el estudio de estos temas, ¿no? Y cosas como eso, como por ejemplo históricamente, pues enseñar a un pasante en derecho a redactar es un proceso que toma algunos años, porque no solo porque los abogados redacten de cierta forma o no, nosotros tratamos de ser muy sencillos en la forma de redactar, pero sí requiere de cierta estructura para poder organizar una idea y transmitir un argumento. Entonces muchas veces este tema de la inteligencia artificial también te puede ayudar a decirles, a ver, vamos a comparar el texto que hiciste con un texto que la inteligencia artificial te reorganice para que tú veas el contraste entre lo que estás haciendo y lo que te hizo la inteligencia artificial, y así puedas ver tus áreas de oportunidad. Entonces hoy por hoy es algo vigente, es algo que se utiliza, y estoy seguro que las posibilidades de la inteligencia artificial en los siguientes años van a ser infinitas, ¿no? Y estoy seguro que sí. Algo que tenemos todos los seres humanos es que somos egoístas, lo cual está muy bien, porque todos buscamos lo mejor para nosotros. Mientras no le hagas daño a alguien más, no hay ningún problema con eso. Pero es un reto cuando tienes que formar equipos de trabajo. En tu caso como empresario, ¿cómo haces para formar un equipo de trabajo donde la gente colabore entre sí? Es complejo, sí es muy complejo. Yo creo que una manera muy acertada de hacerlo es asignando funciones, dejándole claro a cada quien qué es lo que tiene que hacer. Pero ciertamente en el proceso de formación de abogados hay que invertirle mucho tiempo a las nuevas generaciones. Y yo antes pensaba que iba a invertirle tiempo a las personas que iban a estar conmigo en el futuro, pero la vida te enseña que
tú tienes que invertir el tiempo en las nuevas generaciones de manera desinteresada, ¿no? Tú tienes que ayudar a la gente como profesionista. Creo que es una obligación moral como profesionista, sobre todo con la oportunidad que yo tuve de que a mí me dedicara tiempo un abogado formado y me enseñara a pensar y a razonar como abogado. Pues yo siento como ese compromiso de toda la gente que pasa por mi despacho, de dedicarles tiempo, de tratar de enseñarlos el razonamiento lógico, jurídico, cómo estructurar sus ideas. Y pues una parte muy importante de la abogacía es la investigación. Entonces, también la investigación pues es un hábito. Te tienes que hacer el hábito de que frente a cualquier duda investiga, no resuelvas con practicidad o con lo que se te ocurre, ¿no? Entonces, ciertamente los abogados van mostrando perfiles desde que van creciendo, y a veces toca que trabajan con nosotros abogados que dices, oye, este cuate está para irse a la ONU, a Nueva York o a tal lugar, ¿no? Y con ese mismo entusiasmo trato de apoyarlos, de decirles, mira, esto a lo mejor te sirve, mira, vamos a meternos a este curso, vamos a comer con tales personas, a lo mejor escuchas cosas diferentes para cuando tú decidas continuar con tu camino, pues que te vaya muy bien y que tengas un buen recuerdo de que aquí fue una grata experiencia el haber trabajado con nosotros, ¿no? De acuerdo. Oye, como abogado, has tenido que desarrollar la habilidad de poder conocer bien a las personas. ¿Sí? Las personas que trabajan contigo o que son tus clientes o tus rivales, quizás. Y hoy sabemos también que la gran mayoría de nuestra formación, es decir, de lo que creemos, de lo que somos como esencia, como personas, pues lo adquirimos en la primera etapa de nuestra vida, ¿no? En la primera infancia, entre los 0 y los 7 años. ¿Ok? Con lo que has vivido, con lo que has visto como abogado, como padre de familia, como hijo y también como empresario, ¿cuál es el tipo de padre que a ti nunca te gustaría ser? Ausente. El padre ausente creo que es lo peor. No me gustaría jamás crecer lejos de mis hijos o no verlos crecer. Y pues después de eso yo creo que sigue ser un padre violento, ¿no? Eso definitivamente pues trastoca las fibras más íntimas de cualquier niño, de cualquier persona, y eso tiene consecuencias en la estructura del desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que son dos cosas de las que me quiero alejar mucho en mi vida para no caer en esos extremos que me parecen que no son lo mejor. ¿Qué has tenido que cambiar para llegar a ser lo que eres hoy? ¿Qué creencias tuviste que dejar de cuando eras más joven? Las inseguridades que tenemos luego en la adolescencia. ¿Qué tuviste que hacer a un lado para poder convertirte en la persona que hoy eres? Casi todo. Tuviste que volver a nacer, ¿no? Casi que volver a nacer. ¿Sabes qué? Te platico un poco, Fernando. Sí. Yo tuve una infancia complicada. Yo me quedé sin mamá a los 7 años. Mi papá no vivía en la casa y crecí básicamente con mis hermanos. Entonces, este ambiente, creo que mezclado también ya con un poco de características congénitas, pero también el ambiente obviamente influyó mucho, me hizo crecer como una persona siempre a la defensiva, como una persona siempre pensando mal de los demás, pensando que tal vez me querían hacer algo, pensando que tenía que protegerme, y eso obviamente pues va desarrollando también un perfil de carácter, una personalidad. De pronto he cometido muchos errores por ser explosivo o por decir cosas que no pensaba en su momento, y yo creo que estos errores, cuando los haces consciente, te llevan a un abismo o una profundidad muy grande de dolor, en donde tú mismo dices, ¿cómo puede ser que yo esté haciendo cosas que yo mismo repruebo simplemente porque estuve en un momento de emoción o de estrés o que me sentía acorralado y reaccioné de esta manera? Y cuando crees que mañana ya lo vas a poder hacer y te das cuenta que el proceso no es tan fácil, pues empiezas a recurrir a buscar ayuda en el mejor de los casos, que es algo que yo he hecho en mi vida. Siempre estoy constantemente buscando ayuda, buscando de rodearme de gente que me dé un buen consejo, que me oriente, que me diga en qué estoy fallando. Y este proceso me ha ayudado mucho a recapacitar, a reflexionar, a ajustar muchas tuercas en mí. Definitivamente la mujer con la que me casé también ha sido un pilar importante y ha venido también a traer a mi vida una base de fe, una base
religiosa, que también en muchos momentos de la vida es un soporte muy fundamental, o ha sido en mi caso. Y pues te podría decir que hubo una frase que una vez me dijo un experto, y me dijo: oye, nada más ubícate, tú eres un abogado prestigiado, reconocido, la gente te quiere, la gente se expresa bien de ti, compórtate congruente con eso, no tienes por qué ser explosivo de pronto, o no tienes por qué tener una mala reacción, tú mismo puedes controlar eso. Y como que este tipo de consejos me han ayudado a vivir un proceso interno que me ha hecho reconstruirme, o tratar de reconstruirme. Creo que eso nunca se termina, creo que nunca llegamos al estado ideal, pero ciertamente el tener paz en el corazón es fundamental para poder hacer cualquier cambio en uno mismo. Fíjate que de repente el cerebro tiene algunas reacciones interesantes cuando dices: ay, es que yo no quería decir eso, pero sí lo dijiste. O sea, una parte de ti sí lo quería decir, ¿no? Entonces de repente no somos conscientes de nuestro lenguaje, ¿no? Y el lenguaje expresa mucho de nosotros. Y también lo que te pregunté hace rato fue porque obviamente al ver tu personalidad, al ver cómo te expresas, por eso te hice esa pregunta. Y es una pregunta que hacemos mucho cuando dices: oye, ¿qué tipo de padre no te gustaría ser? Pues obviamente el que a ti no te gustó. Entonces por eso cuando dijiste el padre ausente, por eso me imaginé que era lo que tú habías vivido. Y normalmente esa coraza, ¿no? Que de repente nos formamos como para que no nos dañe, se nota enseguida. Y es complejo, la verdad es complejo, porque uno va creciendo, pero muchas veces hay ciertas ataduras del pasado que nos cuesta mucho trabajo, no vencer, más bien superar. ¿Cómo has hecho tú para poder trabajar en temas del perdón? El perdón hacia los demás, pero también el perdón hacia ti mismo, de los errores que todos hemos cometido. ¿Cómo trabajas el perdón? Qué interesante. Yo creo que es una de las cosas que más trabajo me cuesta. Creo que con la persona que he sido más duro en mi vida ha sido conmigo mismo. Y yo creo que primero es reflexionar y convencerte de una idea, convencerte de que estás haciendo algo mal, o de que hay algo que tienes que ajustar. El generar esa conciencia es fundamental para cualquier cambio, porque no puedes simplemente un día decir: voy a dejar de comer para estar más delgado. Pues tienes que proponerte un objetivo y decir: voy a hacer una dieta y lo voy a mezclar con ejercicio, etc. Entonces creo que es algo, el generar conciencia en uno mismo, el aceptar cuando uno está mal, el aceptar si has hecho daño, el aceptar si has dicho algo que ha sido indebido, si has tenido un comportamiento erróneo. Y como te comentaba, eso luego, yo siento que en un momento de mi vida me llevó a un proceso de dolor interno, de dolor en cuanto a que yo sentía que a lo largo de mi vida había fallado en muchas cosas, y como que pasé un buen periodo tratando de asimilar esto y externándolo con la gente con la que tengo confianza, y platicándolo y escuchando consejos. Y yo creo que esto es lo que me ha ayudado a mejorar, porque no considero que esté de ninguna manera en un lugar donde haya logrado algo, sino me siento en un proceso de cambio, en un proceso de mejora constante. Y pues ver a mis hijos nacer, ver a mis hijos crecer, yo creo que no hay mejor motivación que eso. Yo personalmente, mi meta que yo me fijé en la vida es ser el mejor papá del mundo. Entonces, pues digo, no sé si tú eres padre, pero claro, los papás sí cometemos muchísimos errores todo el tiempo. Y yo constantemente estoy como revisando eso, ¿no? ¿Qué hice? Estoy siendo muy laxo, estoy siendo muy rudo, estoy siendo muy firme, etc. Y no hay ninguna universidad que te enseña a ser papá. Así es. Fíjate que yo cuando empecé a estudiar neurociencia lo hice también igual que tú, ¿no? Por crisis de vida y muchos aspectos, ¿no? De depresiones y esto. Y lo que me ha enseñado la neurociencia son básicamente dos cosas que te quisiera compartir ahora. El primero es la humildad. Es decir, a ver, no somos perfectos y jamás lo vamos a hacer perfectos. Nunca. Entonces, hay un tema que somos animales emocionales, casi nunca razonamos las cosas, hablamos sin pensar muchas veces, y también tenemos hábitos que nos
que nos destruyen, ¿no? Y hay mucha parte de nosotros que no nos gusta, a todos, ¿eh? Cualquier persona que tú veas en la calle o en el gym o donde sea y los veas sonriendo y todo, todos tenemos algo. Todas las personas tenemos algún tema, algún problema, algo que no nos gusta de nosotros mismos, todos. Pero lo más importante que te enseña la neurociencia, bueno, por supuesto, además de ser humilde, es que somos materiales en proceso, somos producto terminado. No estamos nunca estamos terminados. Siempre estamos aprendiendo, evolucionando, cambiando, para bien o para mal, ¿no? Pero siempre estamos en constante cambio. Entonces eso hace que al final no te la tomes tan en serio. Dices, bueno, pues sí, oye, la regué, me equivoqué, me pasó esto, yo me equivoqué, perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Entonces, el tomar las cosas así hace que la verdad tengas una mucho mayor paz mental, siempre que aprendas a perdonarte, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? A no ser tan duro contigo mismo, porque somos el peor juez. Tú que eres abogado, pudiste haber hecho algo y te sigues juzgando 10, 15, 20 años después, ¿no? Es durísimo, ¿no? En el mundo hay gente buena y hay gente mala. Definitivamente, aunque a veces hablamos de que son juicios de valor. A veces cuando uno está deprimido, crees que todas las cosas van mal hacia ti. Y sí, dices, ¿por qué me pasa esto? Nada más. Y realmente cuando tú volteas alrededor y ves lo increíblemente afortunados que somos en la vida, y dices, no, es que era para que todo el tiempo estuviéramos dando gracias y gracias y gracias a la vida. Hace cuestión de unas 3 semanas, creo que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Catón, Armando Fuentes Aguirre, Catón, el escritor. Y él tiene 85 años, ¿no? Y entonces él platicaba que él estaba tan agradecido de las bendiciones que tenía en su vida, que había tenido en su vida, que dice, ojalá hubiera ataúdes donde uno pudiera estar de rodillas. Porque hasta de rodillas, porque hasta muerto, quisiera estar de rodillas para seguir agradeciendo a Dios por tantas bendiciones que hemos recibido. O sea, imagínate a alguien así, ¿no? Diciéndote eso. Entonces te das cuenta que cualquier problema que muchas veces tenemos, nuestro cerebro lo magnifica. Y realmente cuando pasa un poco de tiempo o cuando te das un paso hacia atrás y lo ves a la distancia, te das cuenta que en el fondo no era tan grave. Le pregunto a la gente, oye, ¿qué problemas tienes hoy? Te puede decir uno u otro. Bueno, sabes que realmente no tienes ninguno. Porque si tuvieras un problema ahorita, estarías trabajando en él. Entonces realmente tenemos muchas incidencias, tenemos cosas que no nos gustan, pero en el fondo, insisto, somos muy afortunados. Mientras no tengas una enfermedad terminal o tengas a alguien cercano con una enfermedad terminal, digamos que casi todo es positivo. Cualquier cosa se puede recuperar, yo creo que excepto la confianza en uno mismo. Cuando no tienes el valor para aceptarlo. Normalmente nunca hablo esto en un podcast, ¿no? Pero viendo tu caso, ¿no? Amigo, y viendo, ¿no? La persona que eres, yo creo que estás haciendo las cosas correctas, porque lo más importante es que el poder aceptarlo, ¿no? El poder identificar que hay eso, y sobre todo que estás trabajando, además que te conozco y sé lo que estás haciendo, digo, pues es impresionante en lo que te has convertido hoy. Claro, como tú dices, ¿no? Creo que el principal factor a desarrollar, la humildad. La humildad te lleva a momentos de reflexión profunda, te lleva a aceptar tus errores, a aceptar que eres perfectible y aceptar que el proceso de cambio es doloroso, es complicado, es complejo, pero con humildad te contextualizas mucho más. Claro. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que quiere dedicarse a ser abogado? Ser honesto. Hay un gran negocio en ser honesto en la abogacía. Ese es el principal consejo que le podría dar a alguien, porque sabes que a lo largo de mi vida me ha tocado muchas veces preguntarle a gente, ¿por qué quisiste ser abogado? Porque quiero tener lana, porque quiero tener poder. Entonces, si esos son tus directrices para una profesión, es probable que lo logres. Hay mucha gente que lo logra. Pero el dinero como tal, como motivador, o el poder como motivador, ¿por qué un abogado tendría que tener poder? ¿Por qué no un contador? ¿Por qué no un arquitecto? O sea, ¿por qué el abogado tiene poder? O sea, eso raya, de pronto puede rayar en la deshonestidad, ¿no? Entonces, hay que dirigirse siempre con
con valores, y creo que eso es importante. Cuando tú eres honesto, tú reconoces que no sabes, reconoces que tienes que estudiar, reconoces que tienes que pagar un proceso para aprender, reconoces a la persona que te enseñó. Cuando tú eres honesto contigo mismo, viene una cadena de virtudes. Y ciertamente el proceso económico podría parecer más largo que el de alguien que se propuso inicialmente hacer dinero. Pero a la larga, la gente está ávida de eso. La gente está ávida de tener un asesor, un representante que te hable con franqueza, de poder confiar en él, de poder confiar en que alguien te está llevando el proceso, ¿no? De la mano en el proceso. Es como si te fueran a operar, pues si tú no confías en el doctor o si tú piensas que el doctor te está operando nomás por sacarte dinero, pues ya tú mismo no vas seguro a ese proceso, ¿no? Entonces, pero si tú sabes que hay un doctor que sí opera solamente cuando es necesario y que es honesto y etcétera, pues incluso podrías estar dispuesto hasta pagar la exclusividad de sus honorarios con tal de sentirte en buenas manos, ¿no? Entonces, la honestidad es el valor fundamental, y en segundo lugar la preparación, la investigación, leer y leer mucho es lo que te construye como abogado. Amigo, ¿ya no practicas el boxeo? Tengo meses de no, pero todos los años me agarro una rachita de 2-3 meses cuando menos de estar entrenando. Ahora yo creo que la última vez que entrené así un poquito más en forma fue en la pandemia, ahí que ya estaba comiendo muchas galletas en el tiempo libre. Entonces un muy buen amigo mío que es un excelente entrenador de box me hacía favor de ir a mi casa a entrenarme, y entonces estuve entrenando un ratito en la pandemia, y ahí digamos que fue la última vez que me sentí así como en un poquito más de forma, porque el boxeo es una actividad muy demandante. Entonces se requiere una condición física impresionante para poder hacer todo lo que ves en la tele, ¿no? Entonces, aunque lo hagas abajo en el ring, en un costal, también exige mucha preparación física. Entonces, te soy honesto, si ahorita me volteo y me quiero poner a hacer el box que hacía antes, seguramente no lo voy a hacer, porque pues ahora estoy más acostumbrado a ir al gimnasio y a hacer otro tipo de actividades que se ajustan más a mi día a día. Oye, amigo, ¿y cuando estabas frente al saco, al costal de boxeo, y lo estabas golpeando, en qué pensabas? En todo. ¿Sí? ¿O en Sí. quién pensabas? Yo creo que hay momentos, ¿no? O sea, obviamente pudo haber momentos donde pues le traía ahí coraje a alguien o cierto recelo o resentimiento por algún motivo. Entonces sí, claro, o sea, eso que ves de que le pegan una foto al costal y le pegas, pues yo no le pegaba la foto, pero pues muchas veces me lo imaginaba, ¿no? Y otras veces, la mayor cantidad de las veces es por la satisfacción de sentir que estás dándolo todo, que estás sacando. Es que tirar un golpe con fuerza implica más que fuerza, o sea, implica coordinación, implica un movimiento técnico, obviamente implica fuerza, implica muchas cosas. Entonces, este tipo de ejercicios por sí mismo pueden llegar a consumir tu energía mental, es decir, la concentración en sí puedo hacer esto, o muchas veces la inspiración es, me acordaba de peleas de box, me gusta mucho ver el box en la tele y en videos y todo el tiempo veo box. Entonces, pues me ponía a pensar, no sé, por ejemplo, tal peleador, a ver, yo hubiera podido tener su estilo. Entonces empiezas a entrenar según tú como entrenaría ese boxeador, y a veces eso es suficiente inspiración. No siempre es sacar el coraje, muchas veces es como inspirarte, como si estuvieras jugando un videojuego y tú eres el actor principal en ese videojuego. Al menos a mí así me pasa, porque me gusta muchísimo, entonces lo disfruto, pero ciertamente hay ocasiones en las que te sirve también para sacar el estrés y ponerle ahí caras al costal, y ya con eso, pues ahí muere el tema, ¿no? En la mente de uno. Perfecto. Mariano, muchas gracias por compartirme todo esto de tu vida. Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ya sea como servicios como abogado o para platicar algún tema personal, ¿cuáles son tus redes sociales o cómo se pueden contactar? Mira, mi correo electrónico es mdeleon@deleon-medio-nava.com, y en mis redes sociales estoy en Facebook, estoy como Mariano de León, en LinkedIn también, Mariano de León Sánchez. Y pues mi Instagram lo mantengo un poco más privado para cuestiones familiares y demás. Perfecto, pues amigo, gracias por lo que compartiste. Gracias. Muchísimas gracias, Fer. Bien. Gracias amigos, nos vemos pronto. Adiós.